amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo prevenir la sarna en perros. Porque seamos sinceros, la prevención de la sarna es el mejor tratamiento casero que podéis dar a un perro con sarna. La mejor prevención, la higiene. Para cualquier enfermedad, para muchas enfermedades de la piel, acostumbraros a como mínimo cada 10 días, como máximo, bañar a vuestro perro. Con un jabón blanco, no hace falta que sea un jabón medicado, un jabón blanco. Un jabón, si puede ser de azufre, casi mejor. Pero un jabón que lo que consigas es que el animal arrastre toda esa porquería, todos esos desechos de piel, ya sean escamas, ya sean pelos muertos, etcétera, que sirven como primer alimento a una infestación por sarna. Las sarnas, cuando suben a la piel, lo que primero se van a comer son células muertas de la piel. Si ya las eliminamos, pues ya les creamos un ambiente hostil. Y este ambiente hostil pues nos va a ayudar a que sea más difícil que prolifere la sarna. La segunda medida para prevenir la sarna es siempre evitar que nuestro perro entre en contacto con aquellos animales que consideramos que puedan tener sarna. Si no estamos seguros, pues evitar en lo posible que juegue con aquellos perros de los cuales desconocemos su origen. Es una recomendación tan lógica que casi que no tiene sentido que haga, pero que hay que hacer. Es también muy importante que mantengáis una desparasitación de vuestro perro. De hecho, una de las mejores maneras de prevenir la sarna es con el uso de ivermectinas por vía oral, como pueden ser la melvectina o la selamectina, que se dan por vía oral, te matan todos los parásitos internos que tenga vuestro perro y encima evitas que se contamine por sarna. De ahí que, oye, miel sobre hojuelas, que quita los parásitos internos y evitas que se contamine. Otra manera muy óptima es periódicamente, especialmente cuando llega la primavera, que es cuando con el aumento de temperatura los ácaros de la sarna van a estar más activos, pues tener siempre a mano o bien un spray de fipronil, ya sea Efipro, ya sea Frontline o la marca que queráis, y pues darle, aunque no tenga nada, un repaso al perro. Lo he dicho muchas veces, una de las mejores maneras de prevenir la sarna es tener no solamente una higiene del perro, sino también una higiene de todo el espacio que rodea a vuestro perro. Y además, ese es el tratamiento más barato. Cogeros sus juguetes, sus mantas, sus huesos, lo que rodea a vuestro perro, el ambiente incluso, y lavarlo con lejía diluida para que no se estropee, sobre todo la ropa, pero con lejía, porque los ácaros de la sarna se esconden especialmente en la mantita, en el colchón que tengáis para el perro. Cogéis y lavadora, y si es el mejor, cogéis un barreño con agua, le echáis un buen chorro de lejía, os podéis pasar con la dosis, no hay ningún problema, y lo dejáis a remojo 1 hora, y luego lo tendéis, y luego ya se lo podéis poner al perro. No hace falta que perdáis mucho tiempo, es muy sencillo. Y ya luego, pues lógicamente, una alimentación rica sobre todo en vitaminas del grupo B y ácidos omega 3 y omega 6, que van a hacer que la piel sea más resistente a cualquier tipo de infección cutánea. Y aparte de eso, pues lógicamente hay que tener, ya como cosa más específica de la sarna autodéctica, pues que tengáis la paciencia que de vez en cuando, especialmente en razas de perros que tienen las orejas caídas, que perdáis una tarde, al menos una vez por semana, con un bastoncito húmedo, pues ir limpiando de cera el interior de ese oído y vayáis sacando toda la porquería que podáis, porque esa porquería es la primera comida, el primer alimento que van a tener el Otodectescani, que es el agente de la sarna autodéctica, la famosa sarna de las orejas en perros. Pues la mejor manera de prevenirlo es con esto.
Si ya tenéis un frasquito de Frontline y queréis bañar o mojar ese escobillón con el Frontline o con el FiPro, que es el Fipronil también, pues mejor lo vais metiendo y dais unos toquecitos en las paredes del oído. No se trata de que mojéis dentro el producto, porque entonces sí que puede ser más peligroso. Simplemente unos toquecitos con estos bastones y veréis que vuestro perro casi con toda seguridad no va a contraer ese tipo de sarna, que es especialmente molesta. Y que encima, si tenéis contacto a menudo con este perro, pues aunque no es de lo más habitual, pero sí que puede también transmitirse a humanos. Y bueno, y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues nos hacéis un favor compartiéndolo en redes sociales, porque somos novatos en esto de YouTube. Para cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir, ya sea aquí en la descripción del vídeo o casi mejor en la web veterinario.gratis, porque os podemos dar una respuesta más ágil y más personalizada, porque a veces cuando lo escribís pues no acabas de ver todas las descripciones. Y lo dicho, si lo compartís, si os suscribís y encima le dais un like, pues muy agradecido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.